Buenas noches, bienvenidos a PRISMA. Una medida cautelar de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que suspende el uso exclusivo del carril del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador, mejor conocido como Sitramss, ha puesto nuevamente sobre el debate público las fortalezas y debilidades de lo que ha sido calificado por la Presidencia de la República como un proyecto innovador para modernizar el sistema de transporte público en la capital. Sin embargo, el proyecto ha recibido cuestionamientos sobre su diseño, implementación y proceso de licitación para la contratación de algunas empresas responsables de su ejecución. Pero, ¿cuáles son esas empresas y cuánto dinero se ha invertido en el Sitramss? En 2011, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo de $45 millones para el programa de transporte del Área Metropolitana de San Salvador, para que el gobierno de El Salvador, a través de su Viceministerio de Transporte, construyera las obras para la implementación de la primera fase del Sitramss. Aunque el BID señala en su página web que casi el 100% de ese préstamo ha sido desembolsado, el portal de transparencia del Ministerio de Obras Públicas solo contabiliza cerca de $28 millones, es decir, un 62% de ese desembolso. Este dinero estaría distribuido en 4 obras que, según se describe, han sido financiadas por este banco: la construcción de los carriles del tramo 1 y 2 del Sitramss, así como la terminal de integración de Soyapango y su sistema de contención de aguas. Las empresas ejecutoras son DISA, Astaldi y Civil Vial. La compañía Acciona Ingeniería aparece como la empresa supervisora. El portal de transparencia no detalla, por ejemplo, que originalmente el contrato para la construcción de la terminal de Soyapango fue adjudicado a la empresa mexicana Simimex, pero esta incumplió el acuerdo y abandonó la obra durante más de un año. La compañía DISA retomó la construcción en abril del 2015, casi 2 años después del primer contrato con la firma mexicana. Pero, ¿quién opera el sistema Sitramss? Mientras el dueño de la infraestructura del sistema es el Estado salvadoreño, a través de su Ministerio de Obras Públicas y Viceministerio de Transporte, la operación de las unidades está a cargo de la Unión de Empresas Sitramss. A este conglomerado privado pertenecen Subes El Salvador, encargada del sistema de cobro electrónico, Cipago, gremio que agrupa al 70% de los empresarios de transporte, y este 199, operadora de Transmilenio Bogotá, experta en operaciones de transporte público. De acuerdo a una investigación periodística publicada en 2016 por el medio digital El Faro, 3 directivos de Cipago habrían recibido un pago de $540,000 por parte de la empresa argentina Unetel S.A., a cambio de que se adjudicara el contrato de cobro de pasaje electrónico de Sitramss a la empresa Subes El Salvador. Nos preguntamos, ¿el BID seguirá financiando el Sitramss? Todo parece indicar que sí. La página oficial de la entidad bancaria señala que hay 2 proyectos en etapa de preparación para financiar la segunda fase del Sitramss y brindar cooperación técnica para actualizar las matrices y modelos de transporte del área metropolitana de San Salvador. Sería un total de $85.500.000, lo que recibiría el gobierno de El Salvador, casi el doble de lo que obtuvo para la primera etapa. Un análisis de impacto social y ambiental efectuado por el BID detalla que tan solo el 2% de los viajes en transporte público que se producen en el día en el área metropolitana de San Salvador se realizan a través del Sitramss. Eso representa 45,000 usuarios diariamente, según los datos del gobierno. Eso ha sido todo en PRISMA. Al regresar seguiremos analizando la problemática en matices con el directivo presidente de las Empresas Unidas Sitramss. Ya regresamos.